Visualiza por un momento esta escena. Un cuerpo quebrado por el tormento, cubierto de sangre y polvo, un paria rechazado por su propia gente y considerado un maldito bajo la ley. Ahora, imagina ese mismo cuerpo siendo envuelto en lienzos de lino puro, los más finos, y ungido con una mezcla costosísima de perfumes exóticos, una cantidad tan abundante que solo un soberano la recibiría en su sepultura. ¿Quién, en medio del pánico y la desolación, se atrevería a rendirle semejante honor a un criminal ejecutado? No fueron sus seguidores más cercanos, aquellos que habían caminado con él durante 3 años y que le juraron lealtad eterna. Ellos estaban dispersos, escondidos, rotos por el miedo y la decepción. El responsable fue una figura completamente inesperada, un fariseo de alto rango, un juez del Gran Sanedrín, el mismo consejo que lo había condenado. Un hombre que, hasta ese momento, siempre había temido ser visto en su compañía. Su nombre era Nicodemo. Tiempo atrás, amparado por el manto de la noche, había buscado a Jesús en secreto, movido por una curiosidad que no podía sofocar. En aquel encuentro clandestino, escuchó por primera vez sobre la necesidad de un nacimiento espiritual, sobre una luz que había llegado para iluminar un mundo en tinieblas y sobre un amor divino que no buscaba condenar, sino rescatar. Sin embargo, en esa ocasión, no tomó una decisión firme. Permaneció durante mucho tiempo en una encrucijada, un hombre dividido entre el pavor a perder su estatus y la fe que germinaba en su interior, atrapado entre las sombras de la conveniencia y la verdad que lo llamaba. Todo cambió cuando llegó la cruz. Ese fue el momento definitivo, el instante en que todas las esperanzas parecieron desvanecerse, cuando la vergüenza y el fracaso parecían haber triunfado sobre la promesa. Fue precisamente en ese escenario de abandono total cuando Nicodemo, finalmente, dio un paso al frente. Se acercó al cuerpo sin vida del Maestro, lo tomó en sus brazos con una delicadeza inaudita y lo trató con la reverencia reservada para un rey. ¿Qué lo impulsó a arriesgarlo absolutamente todo? Su reputación, su posición, su propia seguridad, por alguien que había muerto bajo la marca de la infamia. ¿Cómo es que el hombre que se ocultaba en la oscuridad se transformó en el discípulo que le brindó a Jesús una despedida digna de la realeza? Y, más importante aún, ¿qué nos revela este gesto tardío pero valiente sobre la naturaleza de la fe, el arrepentimiento y la redención que puede florecer en el corazón más inesperado? Hoy desentrañaremos la historia no contada de Nicodemo, el hombre que custodió el cuerpo crucificado de Jesús cuando todos los demás habían huido. Permanece con nosotros y descubre cómo este relato, a menudo pasado por alto, tiene el poder de transformar para siempre la manera en que percibimos el mayor acto de amor de la humanidad. Acompáñanos a sumergirnos en la crónica de un hombre que transitó un arduo camino desde las sombras del temor hacia la plena luz de la convicción. Nicodemo, el aclamado maestro de Israel, que buscó a Jesús en secreto y encontró respuestas que harían temblar los cimientos de su existencia. Prepárate para ser testigo de cómo un solo encuentro nocturno puede alterar no solo el destino de un hombre, sino el eco de la eternidad. Jerusalén yacía bajo un velo de silencio tenso. Sus calles de piedra, apenas iluminadas por el parpadeo de antorchas lejanas, guardaban los secretos de una ciudad que, aunque parecía descansar, nunca dormía del todo. El templo, majestuoso y imponente sobre la colina, aún reflejaba la gloria de un pasado grandioso, pero tras sus columnas doradas y sus atrios sagrados se tejían redes de disputas, susurros de conspiración y corazones endurecidos por la tradición. La ley de Moisés se proclamaba con solemnidad cada día, pero la esperanza de una verdadera redención se sentía como un eco lejano. Fue en este ambiente cargado de religiosidad y política que un hombre llamado Nicodemo tomó la decisión de cruzar la barrera invisible del miedo. Nicodemo no era un ciudadano cualquiera. Proveniente de una familia influyente y respetada, era un descendiente directo de Abraham y un heredero devoto de las estrictas tradiciones farisaicas. Gracias a su intelecto y dedicación, había escalado hasta la posición más alta dentro del Sanedrín, el Tribunal Supremo de la Nación. Su voz tenía un peso inmenso en los debates. Muchos lo consideraban no solo un juez, sino un verdadero maestro de la ley. Pero aquella noche, todos sus títulos y su vasto conocimiento no lograban acallar la profunda inquietud que crecía en su alma. Algo lo atraía con una fuerza irresistible hacia ese enigmático predicador de Nazaret, cuya sola presencia estaba sacudiendo los cimientos del poder religioso establecido. Mientras se deslizaba por los callejones sombríos, ocultando su rostro bajo el manto para no ser reconocido,
Nicodemo sentía el pulso acelerado en su pecho. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, acompañadas de las imágenes de sanaciones inexplicables, señales asombrosas y milagros que ni sus más acérrimos críticos podían negar. Algunos de sus colegas lo desestimaban como un simple alborotador, un agitador de masas. Otros, más hostiles, sugerían que sus poderes provenían de una fuente oscura. Pero Nicodemo, un erudito de las Escrituras desde su infancia, veía algo mucho más profundo. Comprendía que las obras de Jesús no podían ser fruto de la casualidad o el engaño. ¿Cómo podría alguien realizar tales prodigios si Dios no estuviera con él?, se susurró a sí mismo, lanzando una mirada nerviosa a su alrededor para cerciorarse de que nadie lo seguía. El mayor adversario que Nicodemo enfrentaba no se encontraba únicamente en los pasillos de mármol del Sanedrín, sino en el territorio inexplorado de su propia alma. Era el miedo paralizante a perder su prestigio, a ser marginado por sus pares, a convertirse en el blanco de la ira de los otros líderes. Entre ellos, destacaba la figura imponente de Caifás, el sumo sacerdote, un hombre de una astucia política formidable y una crueldad calculada, dispuesto a neutralizar sin dudarlo cualquier amenaza a su autoridad. Este hombre pronto se erigiría como el gran antagonista, el villano que se opondría a todo lo que Nicodemo comenzaba a creer. El viento nocturno arrastraba consigo el delicado aroma de los olivos del huerto de Getsemaní. Nicodemo apresuró el paso, pues sabía dónde encontrar al rabino. Jesús no se ocultaba, no operaba en las sombras. Su palabra era luz, expuesta a la vista de todos. Irónicamente, era Nicodemo, el respetado maestro, quien tenía que buscar esa luz en la oscuridad de la noche, como un estudiante avergonzado, cohibido por el temor a ser visto. Cuando finalmente se aproximó al lugar, distinguió a un pequeño grupo disperso. Los discípulos descansaban cerca, visiblemente agotados por las largas jornadas de caminata. Jesús estaba un poco más alejado, sentado sobre una roca, con la mirada fija en el cielo estrellado, como si estuviera conversando directamente con el Creador del universo. El suave resplandor de la luna bañaba su rostro, confiriéndole una expresión de paz sobrenatural que contrastaba violentamente con la ansiedad que consumía a su visitante. Nicodemo se aclaró la garganta, un sonido casi imperceptible, intentando anunciar su presencia. Jesús se giró para mirarlo, y ese simple gesto hizo que el corazón del fariseo se estremeciera. Era como si el hombre de Nazaret pudiera ver más allá de sus ropas finas, de sus títulos y de su reputación, como si su mirada tocara directamente su alma inquieta. «Rabí», dijo Nicodemo con una reverencia genuina, inclinando la cabeza. «Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces y Dios no está con él». Se produjo un silencio denso, cargado de significado. Nicodemo inspiró profundamente, tratando de mantener su compostura de autoridad, pero su voz, aunque controlada, delataba la sed espiritual que lo había llevado hasta allí. No había venido en nombre del Sanedrín ni como representante de los fariseos, sino como un hombre desnudo en su búsqueda, un alma fracturada anhelando la verdad. Las llamas de las antorchas danzaban a lo lejos, como si la misma noche contuviera la respiración, esperando una respuesta. Jesús lo observaba con una mirada serena pero increíblemente penetrante. Los ojos de Nicodemo, acostumbrados a descifrar antiguos pergaminos y a juzgar complejos casos legales, nunca se habían sentido tan expuestos. Se sintió completamente vulnerable ante una santidad que no podía comprender. El fariseo vaciló, quizás esperando una palabra de reconocimiento, un elogio por el valor que había demostrado al buscarlo. Pero Jesús no era un hombre que hablara para halagar el ego, iba directo a la raíz de la necesidad humana. De cierto te digo, afirmó el maestro, con una voz que era a la vez firme y compasiva, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquellas palabras cayeron en el aire nocturno como una espada afilada. Nicodemo parpadeó, completamente desconcertado. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué podía significar algo así? Su mente lógica, entrenada en la literalidad de la ley, no lograba procesar semejante afirmación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, su corazón intuyó que en esa frase se escondía una verdad que trascendía cualquier doctrina repetida mecánicamente en el templo. Abrió la boca, y las palabras brotaron casi sin pensar, revelando su total confusión. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El contraste era brutalmente evidente. La sabiduría del mundo, representada por uno de sus más grandes exponentes, tropezaba ante la simplicidad de una verdad divina. Nicodemo, el hombre que tantas veces había respondido con seguridad a las preguntas del pueblo, ahora se sentía tan perdido como un niño. Y Jesús no desvió la mirada, no suavizó la verdad para hacerla más digerible. El corazón de Nicodemo latía con una fuerza desbocada. Comprendió en ese instante que se encontraba frente a una revelación que tenía el potencial de hacer añicos toda su existencia. Todo lo que había aprendido, todas las tradiciones que atesoraba, toda la estructura de su vida, podría derrumbarse esa misma noche. Su respiración se volvió pesada, y una gota de sudor frío le resbaló por la sien, a pesar de la brisa fresca que soplaba desde las colinas de Jerusalén. La ciudad dormía, pero en el plano espiritual, una batalla estaba en pleno apogeo. El Sanedrín permanecía imperturbable, confiado en su propia justicia, pero uno de sus miembros más respetados estaba a punto de escuchar la respuesta que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia. Y fue entonces, en el silencio de aquella noche trascendental, que Nicodemo se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La respuesta que Jesús estaba a punto de darle lo transformaría todo para siempre. El silencio de la noche pareció intensificarse, doblegándose ante el peso de aquellas enigmáticas palabras. Nicodemo, el maestro de la ley de Israel, sintió como si el suelo de piedra firme bajo sus pies comenzara a ceder. Él, que siempre había encontrado respuestas lógicas para las preguntas más complejas, se sentía ahora completamente desarmado por la sencillez desconcertante de una sola frase: «Es necesario nacer de nuevo». La luna, parcialmente oculta por una nube, iluminó el rostro de Jesús, revelando una expresión que era a la vez serena y decidida. No había rastro de ironía en su voz, ni un ápice de dureza. Solo había verdad, una verdad que tenía el poder de herir y sanar simultáneamente. Nicodemo levantó las manos en un gesto involuntario, como si intentara aferrarse a algo tangible en medio de su confusión. Su corazón martilleaba en su pecho y su mente, un archivo meticuloso de razonamientos lógicos, buscaba desesperadamente una explicación plausible. «Maestro», repitió con una voz que temblaba visiblemente, «¿cómo pueden suceder estas cosas? ¿Cómo es posible que un hombre nazca siendo ya viejo? ¿Puede acaso regresar al vientre de su madre y nacer por segunda vez?» Jesús lo observaba con una paciencia infinita. Su mirada parecía atravesar los muros de la lógica humana para llegar a lo más profundo del espíritu. de cierto te digo», respondió Jesús, inclinándose ligeramente hacia él, como para compartir un secreto fundamental, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas palabras resonaron como un trueno silencioso en el alma de Nicodemo. Él conocía a la perfección los rituales de purificación con agua, los bautismos simbólicos y todas las ceremonias externas que dictaba la ley. Pero esto era algo que iba mucho más allá de cualquier rito que el templo pudiera ofrecer. No se trataba de un conjunto de reglas para moldear el comportamiento externo, sino de una obra invisible y divina que transformaba el ser desde adentro. Nicodemo dio un paso atrás, como si necesitara espacio físico para procesar una idea tan radical. Su mente privilegiada comenzó a repasar febrilmente pasajes de las Escrituras que había memorizado. Recordó que el profeta Ezequiel había hablado de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Recordó que Jeremías había anunciado un nuevo pacto que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Conocía las profecías de memoria, pero nunca las había visto cobrar vida con tanta intensidad como en ese momento, personificadas en el hombre que tenía delante. Jesús, percibiendo su perplejidad, continuó con suavidad: «No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Justo en ese instante, una ligera brisa recorrió el jardín, meciendo suavemente las hojas de los olivos cercanos. Nicodemo, casi inconscientemente, siguió con la mirada el movimiento invisible del viento. Era como si la propia creación estuviera confirmando las palabras del Maestro. El viento era real, aunque invisible,
era incontenible y tenía el poder de transformar el entorno a su paso. «Espíritu, viento», murmuró Nicodemo, llevándose una mano al pecho. «Pero, ¿cómo puede ser esto real?» Jesús no le dio una respuesta inmediata. Permitió que el silencio hiciera su obra, dejando que el fariseo librara su propia batalla interior. Por primera vez en décadas, Nicodemo no se sentía como un maestro, sino como un aprendiz, un hombre diminuto ante un misterio infinitamente más grande que él. El corazón del líder judío estaba completamente dividido. Por un lado, pesaba la rígida tradición en la que había sido educado, la carga de una religión de apariencias, el miedo al que dirán en el Sanedrín y al juicio de sus colegas. Por otro lado, sentía una atracción irresistible hacia esa verdad viva y palpitante que tenía delante, una verdad que su espíritu reconocía y no podía negar. Su respiración se agitó. Su mente seguía calculando los riesgos y las consecuencias, pero su alma clamaba por algo más profundo. «Lo único que sé», musitó, más para sí mismo que para Jesús, «es que he basado toda mi vida en reglas, en leyes y en apariencias. Pero ahora siento que nada de eso es suficiente». Jesús inclinó la cabeza, un gesto de profunda comprensión hacia la desesperación oculta en el corazón humano. «La carne no puede generar vida espiritual», dijo con una voz serena pero definitiva. «Lo que proviene del hombre solo puede producir resultados humanos. Únicamente el espíritu puede dar a luz la vida verdadera». Nicodemo levantó la mirada, buscando en el rostro del maestro un resquicio de entendimiento. Recordó con una claridad dolorosa cómo, en su juventud, había soñado con alcanzar una justicia perfecta, con ser un hombre tan recto que sus obras fueran un aroma agradable ante Dios. Pero el peso de los años y la implacable honestidad de la autoevaluación le habían demostrado que el corazón humano es un terreno frágil, inherentemente incapaz de cumplir la totalidad de la ley sin tropezar. Quizás, solo quizás, esto era precisamente lo que Jesús intentaba revelarle, que existía un camino más allá del agotador esfuerzo humano. En ese instante, el viento volvió a soplar, esta vez con una fuerza renovada, haciendo que las túnicas de ambos hombres ondearan en la penumbra. Nicodemo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, pero no era el frío de la noche. Era como si una fuerza invisible estuviera agitando algo en las profundidades de su ser. Respiró hondo, un aliento que parecía no llenar sus pulmones, y clavó sus ojos en los de Jesús. «No logro comprender», confesó, con la voz quebrada por el peso de su propia impotencia. «No alcanzo a entender lo que me dices. ¿Cómo es posible que alguien nazca de nuevo?» Jesús permaneció inmutable. Su voz no se alzó, pero cada palabra que pronunció cayó como un martillo de precisión sobre la piedra de su orgullo. «Tú, que eres el maestro de Israel, y no sabes estas cosas». La pregunta no fue una acusación, fue una revelación devastadora. Nicodemo, el hombre que había dedicado una vida entera al estudio minucioso de las Escrituras, descubrió en ese momento que todo el conocimiento del mundo no era suficiente para descifrar los misterios del reino de Dios. Ese fue el verdadero comienzo de una revolución en su alma. Inclinó la cabeza, sintiéndose de repente diminuto, vulnerable, completamente expuesto. Las lejanas antorchas de la ciudad parecían parpadear como si se burlaran de su recién descubierta ignorancia. El silencio que los envolvía era denso, interrumpido únicamente por el susurro del viento entre los olivos y el retumbar de su propio corazón, que sentía a punto de estallar en su pecho. «¿Cómo podemos aceptar?», pensó, «aquello que la mente es incapaz de explicar?» Y allí, en la quietud de la noche de Jerusalén, Nicodemo se dio cuenta de que su mayor batalla no era contra sus colegas fariseos, ni contra las tradiciones centenarias, sino contra los límites de sí mismo. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo e inquietante, Nicodemo alzó la vista. El viento seguía agitando las hojas a su alrededor, pero era el silencio entre él y Jesús lo que más lo presionaba. Se dio cuenta de que no existían fórmulas preestablecidas, ni comentarios rabínicos, ni debates teológicos capaces de resolver este enigma fundamental. El maestro, acostumbrado a ser la voz de la autoridad, se encontraba ahora frente a un vacío que su intelecto no podía llenar. «¿Cómo puede ser esto?», murmuró de nuevo, su voz ahora cargada de una mezcla de incredulidad y un anhelo desesperado por comprender. Jesús permaneció inmóvil por un momento. Sus ojos brillaban a la luz de la luna,
reflejando la calma absoluta de quien no tiene nada que ocultar. Luego, inclinándose sutilmente hacia adelante, repitió la pregunta que lo desarmaba: «¿Eres tu maestro en Israel y no entiendes estas cosas?». La pregunta era más que retórica, era un golpe directo al pilar de la identidad de Nicodemo. Él, un fariseo de renombre, un hombre cuya opinión era ley en Jerusalén, estaba siendo desafiado en su propio terreno, su dominio de la ley y los profetas. Nicodemo inspiró profundamente, buscando en los archivos de su mente una respuesta digna, pero las palabras le fallaban. Con cada segundo que pasaba en ese silencio abrumador, se percataba de que su posición de honor ante los hombres no le garantizaba la más mínima comprensión ante Dios. «Maestro», dijo con la voz entrecortada, «he estudiado la ley mi vida entera. Conozco cada letra, cada precepto, cada mandamiento. He instruido a generaciones de discípulos, y sin embargo, la esencia de lo que dices se me escapa por completo». Jesús no apartó la mirada. Su expresión no era de desprecio, sino de una profunda compasión. Había en ella una firmeza que, a la vez que corregía, también atraía. de cierto te digo», continuó Jesús, «que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?». Las palabras se clavaron en él. Nicodemo sintió un nudo apretado en la garganta. Su mente racional luchaba por reaccionar, por debatir, pero algo en su interior, algo más antiguo y profundo que la razón, clamaba por la rendición. Era como si cada letra de las escrituras que había memorizado se levantara ahora ante él, exigiéndole no solo estudio, sino fe. Retrocedió un paso, apoyándose en un pilar de piedra cercano. El tacto frío de la roca contrastaba con el fuego que le quemaba el pecho. Nunca en su vida se había sentido tan frágil. El maestro que siempre tenía todas las respuestas era ahora un estudiante sin la más mínima comprensión. Entonces, con la mirada fija en el suelo, balbuceó: «¿Qué me queda, si ni siquiera puedo creer en lo que tengo ante mis ojos?». Jesús se acercó lentamente, acortando la distancia física y espiritual entre ellos. Su voz sonó más suave, como la de un médico que se acerca a un corazón herido. «No es la abundancia de conocimiento lo que abre las puertas del reino, Nicodemo, sino el nacimiento del Espíritu. La fe no se edifica sobre argumentos, sino sobre la entrega». Las palabras eran una invitación, pero también una sentencia. Nicodemo comprendió su inmenso peso. La fe que Jesús demandaba no era la fe de los rituales públicos, ni la de la repetición de oraciones memorizadas. Era una fe que exigía renuncia, una confianza ciega y una dependencia total de Dios. Su mente se llenó de imágenes vívidas: las reuniones del Sanedrín, la mirada de acero de Caifás, la dureza inflexible de sus compañeros fariseos, la presión constante por mantener el orden y la apariencia de santidad. Si daba un solo paso hacia este hombre, podía perderlo todo: el respeto, la posición, incluso la seguridad de su familia. Pero, al mismo tiempo, una voz en su interior le susurraba que perderlo todo por este rabino significaría, en realidad, ganarlo todo por primera vez. Volvió a levantar la vista y miró a Jesús con una mezcla de pavor y esperanza. «Me dices que necesito creer en lo invisible», dijo, con la voz cargada de emoción. «Que debo abandonar la seguridad de lo que he aprendido para confiar en lo que no entiendo. Pero, ¿cómo puede un hombre renunciar a todo lo que ha construido durante su vida?». Jesús extendió una mano, no como quien impone, sino como quien ofrece. Eso es precisamente lo que hace el Espíritu. Deshace lo viejo para crear algo completamente nuevo. El fariseo sintió que las piernas le flaqueaban. Todo el peso de incontables años de tradición parecía desplomarse sobre sus hombros. Siempre había buscado la verdad en los pergaminos, en los debates, en las interpretaciones eruditas, pero ahora comprendía que la verdad no estaba simplemente escrita en ellos, estaba viva, encarnada, de pie frente a él. El corazón de Nicodemo se debatía en una tormenta entre la lógica y la fe. Sabía que si daba ese paso, su vida jamás podría volver a ser la misma. Implicaba riesgo, implicaba pérdida, pero también contenía la promesa de algo que nunca había conocido: una vida nueva, nacida no de la carne, sino del Espíritu. El viento sopló de nuevo, esta vez con más intensidad, casi como una señal del cielo.
Nicodemo cerró los ojos por un instante, sintiendo que Dios mismo le hablaba en el murmullo de la noche. Cuando los abrió, Jesús seguía allí, sereno, esperando su respuesta. No había prisa en su expresión, solo la firme certeza de quien sabe que la semilla de la fe, una vez plantada, inevitablemente germinará. Fue entonces cuando Nicodemo se dio cuenta de la profunda ironía de la situación. El maestro que creía entenderlo todo se encontraba ahora ante un misterio que superaba con creces toda su sabiduría. Y con un profundo suspiro, reconoció en silencio que, después de todo, todavía era solo un aprendiz. El corazón de Nicodemo seguía latiendo con la fuerza de una revelación. Él, maestro de maestros en Israel, se encontraba ante un misterio que lo reducía a la humilde condición de un principiante. La noche en Jerusalén parecía haberse vuelto más densa, como si incluso el aire contuviera la respiración, esperando las siguientes palabras de Jesús. El rabino de Nazaret guardó silencio un instante, preparando el terreno antes de sembrar la semilla más preciada. Entonces, su voz resonó, clara y firme, llena de una autoridad serena pero también cargada de una ternura infinita. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nicodemo se estremeció violentamente. Como erudito, conocía a la perfección el título Hijo del Hombre de las profecías de Daniel. Era una figura celestial, divina, que vendría sobre las nubes del cielo para recibir un dominio eterno sobre todos los pueblos y naciones. Y ahora, este hombre de apariencia sencilla, vestido con ropas humildes, sentado frente a él, se identificaba con ese título mesiánico. El Hijo del Hombre, murmuró casi para sí mismo, ¿estás diciendo que eres tú? Jesús no respondió con una afirmación directa. En su lugar, desveló un enigma aún mayor, una imagen que sacudiría a Nicodemo hasta lo más profundo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los ojos de Nicodemo se abrieron de par en par. La historia de la serpiente de bronce era una de las más conocidas en todo Israel. En el desierto, cuando el pueblo se rebeló contra Dios, serpientes venenosas los invadieron. Muchos estaban al borde de la muerte, y la salvación llegó de una forma completamente inesperada, una serpiente de bronce elevada sobre un asta. Cualquiera que, habiendo sido mordido, simplemente mirara a la serpiente, vivía. Ahora, Jesús estaba aplicando esa escena a su propio futuro. Se estaba describiendo a sí mismo como alguien que sería levantado, no en un trono de gloria, sino en un instrumento de dolor. El fariseo sintió un frío helado recorrerle el cuerpo. «Levantado», repitió en voz baja, «¿estás hablando de la muerte?» Jesús lo miró fijamente, sin vacilar un segundo. Y entonces pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Nicodemo se le encogió el corazón. Jamás había escuchado algo semejante. Conocía el amor de Dios por Israel, por su pueblo elegido, por la descendencia de Abraham. Pero ahora Jesús hablaba de algo infinitamente más vasto, el mundo. El amor divino que describía no estaba contenido por fronteras nacionales, no se limitaba al templo ni era exclusivo del Sanedrín. Era un océano de amor que se extendía a todos, judíos y gentiles, justos y pecadores por igual. Jesús continuó, su voz firme como un trueno y suave como una brisa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo sintió que las piernas le flaqueaban. Él, que tantas veces había predicado sobre el juicio de Dios, sobre la ira que caería sobre los transgresores, ahora escuchaba algo completamente revolucionario. Dios no había enviado a su Mesías para aplastar, sino para rescatar. No para acusar, sino para liberar. ¿Salvar?, susurró, casi sin aliento. ¿Salvar incluso a aquellos que te rechazan? Jesús no apartó la mirada, y su expresión era la de alguien que carga con el peso de una misión eterna. La salvación se ofrece a todos, Nicodemo, pero solo la recibirán aquellos que permitan que el Espíritu transforme sus corazones para creer. El fariseo se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad.
Todo lo que creía saber sobre el reino de Dios palidecía ante la inmensidad de la revelación que se desplegaba ante él. Pensó en su alta posición en el Sanedrín, en sus debates con otros maestros, en cómo siempre se había enorgullecido de ser un hombre justo ante los ojos de los demás. Pero ahora lo veía con una claridad cegadora. Toda su justicia, comparada con la santidad de Dios, era como trapos de inmundicia. Su mente evocó la escena del desierto. Hombres, mujeres y niños agonizando, mordidos por serpientes mortales. Algunos, en su soberbia, quizás se rieron al ver a Moisés levantar una simple estatua de bronce. Otros, escépticos y obstinados, se negaron a mirar, confiando en su propia fuerza. Pero aquellos que, desesperados, alzaron la vista con un atisbo de fe, vivieron. Nicodemo se preguntó con una angustia profunda, ¿y yo qué haré? ¿Miraré al Hijo del Hombre cuando sea levantado o cerraré los ojos con la incredulidad de los necios? Entonces, con una voz que apenas era un susurro tembloroso, verbalizó su revelación. Todo se reduce a creer. No en las obras, no en el rigor de la ley, sino en depositar la confianza en el Hijo que Dios ha enviado. Jesús asintió suavemente. Creer es mucho más que un simple asentimiento mental. Es entregar el corazón por completo. Es mirar al Hijo y reconocer que fuera de él no hay verdadera vida. Nicodemo sintió un nudo apretado en la garganta. Una parte de él, la parte más profunda y sincera, quería gritar a los cuatro vientos, «Creo». Pero otra parte, la del hombre prudente y calculador, lo contuvo, recordándole el inmenso riesgo, la vergüenza pública, la furia de sus colegas maestros. El viento sopló de nuevo, levantando un pequeño remolino de polvo de entre las piedras. Era como si el espíritu mismo flotara sobre la escena, ejerciendo una presión invisible sobre el corazón del fariseo. No respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Jesús, pero sus pensamientos corrían como un río turbulento y desbordado. Si aceptaba estas palabras como la verdad, tendría que abandonar todo lo que conocía, toda la estructura de su vida. Si se negaba, si daba la espalda a esta oportunidad, tal vez nunca más tendría el privilegio de escuchar al cielo hablar tan cerca de la tierra. Jesús no lo presionó. Simplemente dejó que sus palabras resonaran en el silencio, como semillas sembradas en tierra profunda, esperando el momento de germinar. Nicodemo respiró hondo, cerró los ojos por un instante y la quietud volvió a dominar la noche. La revelación estaba ante él, tan clara como la luz de la luna que los bañaba. Pero el acto de creer, eso era algo que nadie, ni siquiera Dios, podía decidir por él. Oír es una cosa, pero creer es algo completamente diferente. El silencio pareció extenderse, absorbiendo toda la noche. Las últimas palabras de Jesús seguían resonando en la mente de Nicodemo, como martillos invisibles que golpeaban los muros de su corazón. El fariseo, acostumbrado a tener siempre una respuesta, a ser la autoridad final, se enfrentaba ahora a una verdad que no podía controlar, que no podía interpretar a su antojo para hacerla encajar en su sistema. Jesús, sintiendo la feroz lucha interna que se libraba en el alma del hombre, alzó la voz una vez más. Su tono no era de juicio, sino de una revelación ineludible. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nicodemo sintió esa sentencia como un peso aplastante sobre sus hombros. Él, que tantas veces había disertado sobre el juicio venidero en las sinagogas, ahora escuchaba que el veredicto no era algo meramente futuro, sino presente. No había necesidad de esperar al último día para que la balanza se inclinara. La decisión, la división, se estaba produciendo aquí y ahora. Condenado, ya está condenado, repitió en voz baja, como un eco doloroso de su propia indecisión. Jesús mantuvo sus ojos fijos en él y continuó, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El fariseo inclinó la cabeza, derrotado. Comprendió perfectamente el alcance de esas palabras. ¿Cuántas veces había sido testigo de cómo hombres y mujeres huían de la verdad, incapaces de soportar que se expusiera lo que albergaban en sus corazones? ¿Cuántas veces se había ocultado él mismo tras una fachada de piedad impecable para proteger su reputación? Las tinieblas, murmuró, apretando su manto contra el pecho, y yo elegí venir a ti en la noche.
Jesús dio un paso hacia él. Su sombra se alargó sobre las piedras, pero su rostro permaneció iluminado por la suave luz de la luna. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La sentencia final era, en realidad, una invitación, pero también una confrontación directa. Nicodemo sintió que algo se rompía dentro de él. Había elegido la noche, el escondite, el anonimato. Estaba allí precisamente porque no quería ser visto, porque no quería ser juzgado, porque temía enfrentar la ira del Sanedrín. Pero ahora comprendía con una claridad aterradora que permanecer en las sombras tenía un precio eterno. Los ojos de Nicodemo se llenaron de lágrimas. Por un instante, todo el peso de su doble vida se reveló ante él. Era un maestro reverenciado en público, pero un buscador temeroso en secreto. Un hombre de prestigio ante los demás, pero un alma quebrantada ante Dios. Entonces, con la voz entrecortada, dijo, «Al venir aquí a escondidas, ¿acaso no he elegido ya las sombras?» Jesús no respondió con condenación. Su expresión era de una compasión profunda, pero firme, como quien presenta la verdad ante un hombre y le permite decidir en libertad. «Nicodemo», dijo el maestro, su voz baja pero penetrante, «no se trata solo de entrar en la noche, sino de decidir si vas a permanecer en ella. No fuiste tú quien eligió que la inquietud te trajera hasta mí, pero eres tú quien decidirá si te quedarás en la oscuridad o si darás el paso hacia la luz». El fariseo cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente desnudo ante la verdad. No había pergaminos que citar, ni tradiciones que lo defendieran, ni justificaciones que lo excusaran. Solo estaba él, la luz que lo llamaba y la decisión que debía tomar. «Si doy este paso», dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si los muros tuvieran oídos, «lo perderé todo. Mi posición, mi honor, incluso mis amigos en el Sanedrín. Quizás hasta mi propia familia me rechace». Jesús lo miró con ternura y respondió con una verdad que lo atravesó como una espada, «pero si no lo das, perderás tu alma». Esa frase lo sacudió hasta los cimientos. Nicodemo respiró hondo, temblando. Comprendió que ya no se trataba de prestigio terrenal, sino de un asunto de eternidad. Se enfrentaba a una decisión que cambiaría no solo el curso de su vida, sino su destino eterno. Por un instante, el viento cesó por completo y un silencio absoluto reinó en el jardín. Era como si el cielo mismo contuviera la respiración, esperando su decisión. Su corazón se balanceaba en un equilibrio precario entre dos mundos, la cómoda seguridad de la sombra y el riesgo vertiginoso de la luz. Nicodemo cerró los ojos, sintiendo el peso abrumador del miedo y la esperanza luchando en su interior. Al abrirlos, encontró a Jesús todavía allí, sereno, como diciéndole sin palabras que no debía temer a la luz, sino abrazarla. Las últimas palabras del Maestro resonaron en su mente: «El que practica la verdad, viene a la luz». Nicodemo sabía que aquello no era solo una lección teológica, era un llamado personal. La noche pronto llegaría a su fin, y con ella, su oportunidad de decidir. Respiró profundamente, agarró con fuerza su manto y dio un paso atrás, un hombre dividido entre el coraje que nacía y el miedo que lo paralizaba. ¿Saldría por fin de las sombras, o viviría dividido para siempre? El amanecer despuntó lentamente sobre Jerusalén. El encuentro había terminado, pero las palabras del Maestro seguían ardiendo como fuego en el interior de Nicodemo. Caminó de regreso por las estrechas y silenciosas calles, con la cabeza cubierta por su manto y el corazón en un tumulto. Cada uno de sus pasos resonaba contra las antiguas piedras, como si la ciudad entera fuera testigo de la carga que ahora soportaba. Al llegar a su casa, encontró el silencio habitual, pero esta vez, ese silencio no le trajo paz. Su esposa dormía, sus sirvientes descansaban, y el Sanedrín seguramente lo esperaría a la mañana siguiente para sus deliberaciones. Pero él no podía cerrar los ojos. El diálogo de la noche se repetía en su mente una y otra vez, como un eco incesante: «El que no cree, ya ha sido condenado. La luz ha venido al mundo. Es necesario nacer de nuevo». Se sentó ante una mesa cubierta de rollos.
Las palabras de la ley estaban allí, tan familiares, tan suyas, pero ahora las veía con otros ojos. Donde antes solo había mandamientos y reglas, ahora veía señales que apuntaban a algo infinitamente mayor. Su mirada se posó en el rollo del profeta Ezequiel: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros». «Espíritu nuevo, corazón nuevo», murmuró. Eso es exactamente lo que él dijo. De repente, escuchó pasos afuera. Su hijo mayor, Josías, entró apresuradamente. Era un joven orgulloso, firme en la tradición, ya entrenado para seguir los pasos de su padre. «Padre, ¿no estás durmiendo?», preguntó, extrañado. Nicodemo esbozó una sonrisa fugaz, intentando ocultar el peso que lo consumía. «Hay muchas responsabilidades, hijo mío. La ley nunca descansa». Josías asintió, pero sus ojos curiosos parecían escudriñar más allá de la respuesta evasiva. «He oído que el rabino de Galilea ha vuelto a enseñar en el templo. Algunos dicen que hace grandes señales ante el pueblo. El Sanedrín está preocupado». Nicodemo apartó la mirada. Su corazón se aceleró. «¿Y qué dicen de él?», preguntó con cautela. «Algunos dicen que tiene un demonio, otros que es solo un impostor. Pero muchos creen que es enviado por Dios. Incluso los guardias del templo murmuran sobre sus señales». El fariseo suspiró. Las palabras de su hijo confirmaban la creciente tensión en la ciudad. Jesús ya no era un nombre susurrado en rincones lejanos, ahora era un tema central, una línea divisoria en el corazón de Jerusalén. «Padre», continuó Josías, frunciendo el ceño, «tú, que eres maestro de Israel, dime, ¿quién es él?». La pregunta cayó como una piedra en el agua silenciosa de la habitación. Nicodemo sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué había acudido a él en secreto? ¿Qué había escuchado de sus labios palabras que habían trastocado todo su mundo? «Él es», empezó, pero la frase murió en sus labios. «Es alguien que enseña con una autoridad inusual». Josías pareció satisfecho por un momento, sin percatarse del dolor que el silencio de su padre delataba. Cuando su hijo se retiró, dejándolo solo de nuevo, Nicodemo cayó de rodillas. «Dios de Abraham», murmuró con lágrimas en los ojos, «¿por qué me has traído a esta encrucijada? ¿Cómo puedo permanecer en silencio en medio del Sanedrín cuando sé que tu luz ya ha brillado ante mí?» La lucha se intensificaba con cada día que pasaba. En las reuniones, el Sanedrín conspiraba abiertamente contra Jesús. Caifás hablaba de él con un desprecio mordaz. Otros fariseos se burlaban de quienes lo seguían. Y Nicodemo permanecía en silencio, simplemente escuchando, sin el valor de ponerse en pie. Le sudaban las manos, mantenía la boca sellada y sentía que el alma le sangraba. En una de estas reuniones, un colega le dio un codazo. «Nicodemo, ¿qué dices tú de este Jesús? ¿No eres tú siempre tan rápido para discernir las Escrituras?». Respiró profundamente, pero se limitó a negar con la cabeza. «No es momento de juzgar apresuradamente», respondió, tratando de ocultar la tormenta de su interior. Se oyeron algunas risas. Unos murmuraban que Nicodemo se estaba ablandando. Otros se burlaban. «Quizás el gran maestro de la ley le tiene miedo a un carpintero de Galilea». Nicodemo aguantaba en silencio, pero dentro de él resonaba la voz de Jesús: «El que practica la verdad, viene a la luz». Por las noches, caminaba solo por la terraza de su casa, contemplando el cielo estrellado. Se sentía completamente desgarrado. Una parte de él anhelaba correr hacia Jesús a plena luz del día y confesar su fe ante todos. Otra parte temblaba bajo el peso de la vergüenza, el rechazo y la posible pérdida de todo lo que había construido. «No puedo seguir viviendo así», se susurró a sí mismo. «Pero no soy capaz de elegir». El silencio se había vuelto más cruel que cualquier acusación. No hablaba en público, no tomaba una posición, y cada día que pasaba sentía que estaba traicionando tanto al Sanedrín como al propio Jesús. En un amanecer inquieto, levantó los brazos al cielo y gritó en su desesperación: «Señor, muéstrame el camino. No dejes que muera dividido». Pero no hubo respuesta. Solo soplaba el viento frío y constante, recordándole aquel encuentro con el Maestro que le había hablado del Espíritu.
Nicodemo comprendió con dolor que no elegir también era una elección. Su silencio tenía un precio, y así, el maestro que había buscado la verdad en secreto, ahora se encontraba paralizado ante dos caminos: permanecer en las sombras o exponerse a la luz que podía transformarlo todo. Pero el silencio, en momentos cruciales, también puede ser una forma de traición. Las calles de Jerusalén hervían de voces. El nombre de Jesús se extendía como la pólvora, de boca en boca, de mercado en mercado. Algunos hablaban de él con una admiración reverente. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Otros, en cambio, se burlaban con desdén. Es un impostor, un rebelde que agita al pueblo. La ciudad, acostumbrada a las murmuraciones religiosas y a las intrigas políticas, respiraba un aire de expectación cargada. Algo grande, algo decisivo, estaba a punto de suceder. En el corazón del poder, en la sala del Sanedrín, reinaba un ambiente bélico. El gran salón donde se reunían los 71 líderes de Israel estaba iluminado por el parpadeo de las antorchas, y los rostros de los ancianos reflejaban una profunda inquietud. Las palabras de Jesús los habían alcanzado, habían penetrado sus defensas. Enseñaba en el templo como si tuviera una autoridad superior a la ley misma, y el pueblo, esa masa impredecible, comenzaba a creer en él. Caifás, el sumo sacerdote, se levantó primero, y su voz resonó con una firmeza helada: este hombre es una amenaza. Mientras lo dejemos en libertad, su fama crecerá. Pronto, todo el pueblo lo seguirá, y entonces los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Se oyeron murmullos de aprobación. Otros, más cautelosos, simplemente se cruzaron de brazos, pero el ambiente general era de una creciente unanimidad contra el rabino de Galilea. Nicodemo estaba sentado allí, entre ellos, intentando desesperadamente ocultar la turbación que lo consumía por dentro. Desde aquella noche con Jesús, cada palabra que escuchaba del Maestro lo atormentaba, lo desafiaba. Ahora, ante la furia manifiesta de sus colegas, su corazón ardía en un conflicto insoportable. «Enviaremos guardias», sugirió uno de los fariseos, dando un puñetazo en la mesa. «Que lo traigan aquí, y lo callaremos de una vez por todas». «Sí», asintieron otros. «Basta ya de sus engaños». Un escriba se puso de pie, su rostro contraído por la ira. La gente ya está dividida por su causa. Algunos incluso creen que es el Cristo. ¿Se dan cuenta del peligro? Se hizo un silencio momentáneo, pesado. El título, Cristo, flotaba en el aire como una blasfemia, un desafío directo a su autoridad. Caifás entrecerró los ojos y, con un gesto brusco, declaró: «Guardias, vayan ahora. Arresten a ese hombre». Se escuchó el eco de una sandalia sobre la piedra y algunos soldados se retiraron. La orden había sido dada. Nicodemo respiraba con dificultad. Cada fibra de su ser le gritaba que se levantara, que dijera algo, pero su cuerpo se sentía atrapado en la silla, paralizado por el miedo. Vio cómo se tejía la trampa, y no dijo nada. «Nicodemo», dijo uno de los fariseos a su lado, al notar su inusual silencio. «Tú que eres maestro, ¿qué dices? ¿No es este hombre un engañador?» Todas las miradas se volvieron hacia él. El fariseo sintió que el rostro le ardía. El recuerdo de Jesús, hablando de la luz y la oscuridad, volvió a él con una fuerza abrumadora. «¿Yo?», empezó, pero la voz se le quebró. «Digo que debemos ser cautelosos». Algunos se burlaron abiertamente. ¿Cautelosos? El pueblo ya lo llama profeta. Incluso dicen que nadie ha hablado como él. ¿Quieres esperar a que todos se arrodillen ante él? Risas y sarcasmo inundaron el aire. Nicodemo bajó la mirada, vencido. No se atrevió a decir nada más. Mientras tanto, los guardias cumplieron la orden. Se mezclaron con la multitud en el templo, donde Jesús enseñaba. Pero al oír su voz, algo los detuvo. No era como los discursos fríos y académicos de los rabinos. Había una autoridad que no provenía de los libros, había vida en sus palabras. Uno de los soldados, asombrado, le susurró al otro: «¿Oyes eso? Esto no es común». El otro permaneció en silencio, pero sus ojos estaban clavados en el maestro, incapaz de moverse. Horas más tarde,
Cuando los guardias regresaron con las manos vacías, la cámara del Sanedrín estalló en indignación. «¿Por qué no lo habéis traído?», gritó Caifás, levantándose furioso. Los soldados se miraron entre sí, y uno de ellos respondió con una sinceridad desarmante: «Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre». La frase resonó como una sentencia inesperada. El Sanedrín quedó momentáneamente conmocionado, pero enseguida la ira se intensificó. «¿También vosotros habéis sido engañados?», exclamó uno de los fariseos. «¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Solo esta multitud ignorante que no conoce la ley». La acusación iba dirigida a la gente común, pero en lo más profundo de su ser, Nicodemo sabía que no era verdad. No era solo la multitud la que empezaba a creer. Él mismo, un gobernante, un fariseo, ya había sido conmovido hasta los cimientos por las palabras de Jesús. Su silencio se convirtió en un peso insoportable. Quería ponerse de pie. Quería gritar que este hombre era más que un maestro, que tal vez era el Mesías prometido. Pero la presión de las miradas, el miedo a la vergüenza y la creciente furia de sus colegas lo detuvieron. Permaneció en silencio. Solo observó. Y mientras la ira de sus compañeros contra Jesús crecía, una certeza aplastante se formaba dentro de él. Cada día que el Sanedrín se volvía más hostil, su silencio se volvía más peligroso. Esa noche, al regresar a casa, Nicodemo no pudo dormir. Las palabras de los guardias resonaban en su mente: «Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre». Sabía que era cierto. Sabía que esa voz tenía el peso del cielo. Pero también sabía que el odio de sus compañeros crecía como una marea imparable, y que su propio nombre seguía figurando entre los que tomaban las decisiones contra Jesús. El nombre de Nicodemo todavía estaba entre los que decidían. El ambiente en el Sanedrín era eléctrico. El regreso de los guardias sin Jesús había avivado aún más la furia de los líderes. Las antorchas proyectaban sombras vacilantes en las paredes, y los rostros de los fariseos reflejaban una mezcla de impaciencia y desprecio. La idea de que este rabino galileo pudiera convencer al pueblo les resultaba intolerable. «¿Estáis todos ciegos?», gritó uno de los miembros, dando un golpe en la mesa. «Este hombre engaña a las multitudes, y todavía os atrevéis a poner excusas para no arrestarlo». Otro, más exaltado, añadió: «Cada día que pasa gana más seguidores. ¿Nos quedaremos de brazos cruzados?». Las voces se superponían en un tumulto caótico. Algunos se pusieron de pie, otros gritaban a la vez. El odio hacia Jesús se estaba convirtiendo en una llama colectiva. Nicodemo sintió una opresión en el pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por la atmósfera tensa. Sabía que se estaba acercando a un límite. ¿Cuánto tiempo más podría permanecer en silencio? Caifás alzó la mano, imponiendo silencio a la asamblea. Su voz, profunda y cortante, atravesó el aire: «Ninguno de nosotros cree en él. Solo esta multitud ignorante que no conoce la ley. Y los que siguen sus mentiras, malditos sean». Murmullos de aprobación resonaron en la sala. Era un tribunal que ya había dictado sentencia antes de escuchar a la defensa. Nicodemo respiró hondo. Las palabras de Jesús resonaron en su interior: «El que practica la verdad, viene a la luz». Sintió que ya no podía, que ya no debía permanecer en silencio. Se levantó lentamente. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros fruncieron el ceño. El respetado fariseo estaba a punto de hablar. Con voz firme pero cautelosa, preguntó: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírle y saber lo que ha hecho? Se hizo un silencio repentino. El peso de la pregunta se cernió sobre la sala como un golpe inesperado. Nicodemo no había hecho ninguna acusación, no había declarado su fe en Jesús, pero su pregunta atacaba directamente la precipitación y la injusticia del concilio. Uno de los fariseos se levantó de inmediato, con los ojos inyectados de ira. ¿Eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La acusación era clara. Se burlaban de él, asociándolo con la gente despreciada del norte. Risas irónicas resonaron por la sala. Algunos susurraban entre sí, mirando a Nicodemo con recelo. Permaneció de pie, con el corazón acelerado.
Sabía que su intervención había llamado demasiado la atención. Una simple pregunta había bastado para poner en jaque su lealtad. «Solo os he recordado la ley», respondió, intentando mantener la calma. «No deberíamos nosotros, que tanto la defendemos, aplicarla con justicia». Pero la risa se hizo más fuerte. Uno de los más jóvenes, con voz burlona, replicó: «¿Justicia? ¿Has oído a los guardias? Ellos también han sido seducidos. Quizás a ti también te han hechizado las palabras del carpintero». La sala estalló en un murmullo de conversaciones cruzadas. Algunos negaban con la cabeza, otros reían. Nicodemo sintió que se le enrojecía el rostro. En su interior se mezclaban el peso del miedo y un coraje incipiente. No había declarado su fe, pero todos comprendían que algo en él ya no era lo mismo. Caifás se levantó de nuevo, su voz llena de desprecio. «Basta. No necesitamos discursos blandos. Este hombre engaña al pueblo, y eso es suficiente. Quien se oponga a esto, se opone a nosotros». La amenaza era implícita. Nicodemo lo comprendió perfectamente. Una sola pregunta podía costarle el respeto, su posición, incluso su seguridad. Sus colegas, antes aliados, ahora lo miraban con una suspicacia helada. Se sentó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras habían surgido casi involuntariamente, pero llevaban la fuerza de una conciencia que despertaba. Sabía que no podría esconderse mucho más. A su alrededor, el odio contra Jesús crecía como una marea oscura, pero en su interior, una pequeña llama de luz se había encendido. Aún frágil, pero inextinguible. Al terminar la reunión, abandonó el consejo en silencio. Las calles nocturnas de Jerusalén le parecieron más frías y oscuras que nunca. La pregunta que había formulado seguía resonando en su mente. Sabía que, ante aquel concilio, su voz había sonado arriesgada. Y de repente comprendió que, a veces, no hace falta gritar ni declarar abiertamente para que la verdad se manifieste. A veces, basta con una sola pregunta para marcar el camino. Pero a veces, incluso una pregunta puede ponerlo todo en riesgo. La risa de los fariseos aún resonaba en las paredes del Sanedrín. Las palabras dirigidas a Nicodemo ardían más que cualquier espada. ¿También eres tú de Galilea? La pregunta, formulada en tono burlón, había sido como una acusación pública, casi un veredicto en su contra. Nicodemo permaneció sentado, pero sintió que su cuerpo temblaba. Varias miradas se cruzaron con la suya, algunas llenas de desprecio, otras de abierta sospecha. Nadie necesitó decir nada más. Era evidente que, en aquella asamblea, su nombre se había convertido en el de un posible traidor. Uno de los ancianos, conocido por su rigidez en cada interpretación de la ley, se inclinó y le susurró en un tono áspero: «Maestro Nicodemo, tu silencio ya nos inquietaba, pero ahora tu pregunta suena a defensa. Decide de qué lado estás realmente». Tragó saliva con fuerza. «Solo recordé la ley», murmuró, intentando parecer tranquilo. «Nuestra justicia exige que escuchemos antes de juzgar». Pero la respuesta no fue convincente. Otro fariseo, riendo irónicamente, replicó en voz alta para que todos lo oyeran: «¿Justicia o cobardía? Quizás no tienes el valor de admitir que ya te has rendido ante ese nazareno». La sala estalló en carcajadas. Cada risa era una flecha que atravesaba el corazón de Nicodemo. Él, que siempre había sido un pilar de respeto, ahora sentía el peso del desprecio. Su reputación, forjada durante años de estudio y disciplina, comenzaba a desmoronarse entre sus propios compañeros. Caifás, levantándose imponente, selló el momento con su voz de acero: «Basta. No perdamos el tiempo con estas tonterías. Este Jesús será tratado como se merece. Y quienes duden en reconocerlo como una amenaza, deberían pensar muy bien de qué lado quieren estar». Nicodemo bajó la cabeza. El mensaje era inequívoco, no solo para él, sino para cualquiera que se atreviera a mostrar la más mínima compasión por Jesús. Al terminar la reunión, salió apresuradamente, evitando el contacto visual con nadie. Las calles de Jerusalén estaban en silencio, pero su mente era un torbellino. A cada paso, recordaba la burla: «¿Tú también eres de Galilea?».
La burla de los hombres resonaba en sus oídos. Pero aún más fuerte eran las palabras de Jesús: el que practica la verdad viene a la luz. En casa, su esposa notó su expresión abatida. «¿Qué te sucede, esposo?», preguntó ella, posando una mano suave sobre su hombro. Nunca te había visto regresar de una reunión con una carga tan pesada. Nicodemo dudó. La miró a los ojos por un instante, queriendo desahogarse, pero luego apartó la mirada. «Son solo disputas entre maestros», respondió con un cansancio que iba más allá de lo físico. «Nada de lo que debas preocuparte». Pero en el fondo de su alma, sabía que aquello no era una simple competencia intelectual. Era una lucha a vida o muerte, no solo por Jesús, sino por su propia alma. En los días siguientes, los susurros se convirtieron en cuchillos. En los pasillos del templo, al pasar, sentía como algunas miradas se clavaban en su espalda. Oía murmullos apagados: «Ahí va el que defendió al Nazareno. Nicodemo, que siempre parecías tan sensato. Ten cuidado, o acabarás como él». Cada frase era como una piedra lanzada contra su corazón. Por primera vez en su vida, Nicodemo experimentó el amargo sabor de la burla. Descubrió que acercarse a la luz tenía un precio inmediato: ser visto como un sospechoso entre los hombres que antes lo veneraban. Una tarde, se encontró con un viejo amigo, también miembro del Sanedrín. Este lo tomó del brazo, lo llevó aparte y le dijo en voz baja: «Nicodemo, aún estás a tiempo de rectificar. Eres un hombre respetado, tienes una familia, un lugar de honor entre nosotros. No lo arruines todo por un predicador itinerante de Galilea». Nicodemo sintió un nudo en la garganta. No quería perder el respeto, ni su posición, ni la vida que conocía. Pero algo en su alma, una convicción recién nacida, no le permitía ceder por completo. «No es solo un predicador», respondió en voz baja. «Habla como si viniera de Dios mismo». Su amigo lo miró con asombro, y luego con una compasión que dolía más que el desprecio. «Entonces, estás perdido». Nicodemo se quedó inmóvil, viéndolo alejarse. Cada paso que daba su antiguo compañero parecía aumentar la distancia de su soledad. El dolor no provenía solo de la burla, sino del aislamiento. Por las noches, buscaba refugio en las Escrituras. Las palabras de los profetas cobraron un significado completamente nuevo. Isaías hablaba del siervo despreciado y desechado entre los hombres, pero escogido por Dios. David cantaba sobre la piedra que los edificadores rechazaron y que se había convertido en la piedra angular. Cada verso parecía gritar en su corazón: ¿y si Jesús fuera realmente el cumplimiento de todo esto? El viento nocturno soplaba contra las ventanas, recordándole aquella conversación secreta bajo las estrellas. Jesús había hablado del Espíritu que sopla donde quiere, invisible pero real. Nicodemo sentía ahora ese viento agitando su espíritu, llamándolo a acercarse, incluso cuando todos los hombres lo empujaban a alejarse. Pero la vergüenza pesaba sobre él como una losa. Las burlas de sus colegas seguían resonando en su memoria. Su nombre, antes sinónimo de honor, ahora era sinónimo de sospecha. Sentado en la soledad de su estudio, murmuró para sí mismo: «Si callo, traiciono la verdad que he visto. Pero si hablo, perderé todo lo que he construido». El dilema lo estaba consumiendo. Ahora comprendía que no bastaba con escuchar la luz. Debía elegir entre vivir en ella o huir de ella para siempre. Y cada día que pasaba, la elección se hacía más urgente. La vergüenza, ¿lo haría retroceder o lo impulsaría a avanzar? Jerusalén era un caos. Las calles, repletas de peregrinos que habían llegado para la fiesta de la Pascua, se mezclaban con rumores que se intensificaban día a día. El nombre de Jesús se había convertido en el centro de toda conversación. Algunos lo aclamaban como el Mesías tan esperado. Otros lo odiaban con una furia y una envidia palpables. Se respiraba una expectación que pesaba sobre todos, como si algo grande y terrible estuviera a punto de suceder. Nicodemo caminaba entre la multitud, escuchando cada susurro. Oía rumores de traición y de conspiraciones. Veía a los guardias del templo circular con más frecuencia, a los sacerdotes conspirando en reuniones secretas, y los ojos de Caifás brillaban con una determinación implacable.
Una mañana, se encontró con uno de sus colegas del Sanedrín, quien le dijo en voz baja: «Está decidido. Uno de sus propios discípulos lo va a traicionar». Nicodemo se estremeció. ¿Uno de los suyos? Sí. Uno de ellos nos guiará hasta él. El arresto será breve y silencioso, antes de que el pueblo pueda reaccionar. El fariseo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordó el rostro de Jesús, la serenidad con la que hablaba del reino, y ahora sería entregado por uno de sus propios seguidores. En el Sanedrín, la agitación crecía. Con cada reunión, la hostilidad se volvía más visceral. Se alzaban voces pidiendo abiertamente la muerte del Galileo. «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», dijo Caifás con una sonrisa fría, «a que perezca toda la nación». La frase parecía lógica, política, pero Nicodemo la escuchó como un puñal. En el fondo, sabía que ese razonamiento no era más que una máscara para la envidia y el miedo. En casa, sus noches eran un tormento. Apenas podía dormir. Veía ante sus ojos la escena de los guardias apresando a Jesús, la multitud confundida, y a él mismo en silencio, inmóvil, incapaz de actuar. Una de esas noches, su esposa lo encontró sentado al borde de la cama, con el rostro entre las manos. «Esposo mío, ¿qué es lo que te consume?». Él levantó la vista, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy atrapado entre dos mundos. Por un lado, la verdad que he visto. Por el otro, la vida que he construido». Ella le dio una palmada en el hombro, pero no hubo respuesta. Su silencio solo aumentó el peso del suyo. Los días transcurrieron como en una pesadilla. Nicodemo se enteró de que Jesús había sido arrestado en Getsemaní. Se le encogió el corazón al saber que lo habían llevado primero ante Anás y luego ante Caifás. Como miembro del Sanedrín, sabía que esos juicios eran una farsa, llevados a cabo precipitadamente en plena noche, sin testigos fiables. En la reunión decisiva, resonaron los gritos: «¡Blasfemo! ¡Es reo de muerte!». Nicodemo estaba allí, sentado, mudo, indefenso. Le temblaban las manos, le ardía el pecho. Quería ponerse de pie, protestar, decir que la ley exigía justicia, que ninguna acusación era válida. Pero su boca permanecía cerrada, el miedo lo paralizaba y su conciencia lo aplastaba. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, Nicodemo estaba entre la multitud, observando desde lejos. Oyó al gobernador romano preguntar: «¿Qué mal ha hecho este hombre?». Y a los sacerdotes, a coro, gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Nicodemo cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Su mente gritaba: «Es inocente», pero sus labios permanecieron sellados. Un joven escriba que lo reconoció se le acercó y le preguntó: «Maestro Nicodemo, ¿no dices nada? ¿Estás con nosotros o con ellos?». Nicodemo apartó la mirada, incapaz de responder. El silencio se había convertido en su prisión. Esa tarde, mientras la multitud se dispersaba, se encontró con José de Arimatea, otro miembro respetado pero igualmente inquieto del Sanedrín. «¿También tú sufres en silencio?», le preguntó José, con la voz baja y llena de dolor. Nicodemo asintió. «Veo la injusticia, pero no encuentro la fuerza para levantarme». José le estrechó la mano. «Quizás todavía estemos a tiempo de mostrar dónde está realmente nuestro corazón». Las palabras le quedaron grabadas, pero Nicodemo no sabía qué hacer. El miedo lo consumía y el peso de la burla aún le dolía. El camino de Jesús continuó hacia el Calvario, y cada paso resonaba en su interior como un llamado que no atendía. Nicodemo vio cómo arrastraban a su maestro, cómo le escupían, cómo lo coronaban de espinas, y el peso de su propia cobardía crecía con cada imagen. Por la noche, sin poder dormir, murmuraba desesperado: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo puede un corazón soportar sin hablar?». La sala del Sanedrín estaba llena de sombras esa madrugada. Las antorchas proyectaban una luz vacilante sobre los rostros tensos de los sacerdotes y ancianos. El juicio de Jesús había comenzado de forma abrupta, apresurada, en secreto, como si temieran la misma justicia que se suponía debían defender. Nicodemo entró lentamente, con el corazón acelerado. Reconoció que todo estaba mal. La ley prohibía juicios nocturnos y condenas sin testigos válidos.
Pero allí estaban todos, reunidos con un único propósito: condenar al Nazareno. Jesús permanecía de pie, sin grilletes, pero rodeado de guardias. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero había una profunda serenidad en su mirada. Nicodemo sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo podía un hombre, a punto de ser aplastado por el odio, permanecer tan tranquilo? El sumo sacerdote Anás se inclinó hacia adelante y preguntó con voz áspera: «Háblanos de tus discípulos y de tu doctrina». Jesús levantó la vista, y su voz resonó, firme, sin vacilación: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho». Las palabras cayeron como un rayo. Nicodemo casi se levantó en señal de aprobación. Sabía que era la verdad. No había secretos ni conspiraciones. Jesús no era un rebelde oculto, sino un maestro que enseñaba a la luz del día. Uno de los guardias, enfurecido por la audacia, se adelantó y le dio una bofetada. «Así respondes al sumo sacerdote», gritó. El sonido sordo del golpe resonó en la habitación. Nicodemo cerró los ojos, con el corazón hecho pedazos. Pero Jesús se mantuvo firme. Miró a su agresor y dijo: «Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?». La valentía de su respuesta enardeció aún más el ambiente. Anás frunció el ceño y ordenó que lo llevaran ante Caifás. Nicodemo permaneció inmóvil, pero por dentro ardía. Con cada palabra del maestro, su alma le clamaba que se levantara, que clamara por la justicia de la ley. Pero sus labios estaban sellados por el miedo. Vio la verdad siendo violada ante sus ojos, y su cobardía lo consumía. A su lado, otro fariseo murmuraba en tono ácido: «¿Ves, Nicodemo? Este hombre ni siquiera muestra respeto ante nuestros líderes. ¿Aún lo defiendes?». Nicodemo apretó las manos contra sus rodillas. «Yo solo creo que debemos juzgar según la ley», respondió en voz baja. «La ley», se burló el otro. «La ley lo condena». El fariseo se puso de pie y declaró en voz alta: «Este hombre blasfema. Se hace a sí mismo igual a Dios». Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron vigorosamente, otros pedían su muerte. Nicodemo sintió que le temblaban las piernas. Sabía que la acusación era vana, que no había un testimonio veraz, pero su voz permaneció acallada. Mientras Jesús era llevado de un lugar a otro, el peso de la injusticia se volvió insoportable. El Sanedrín, que se suponía debía defender la verdad, se había convertido en un tribunal de odio. Nicodemo miró al maestro a los ojos. Había dolor en ellos, pero también una paz inexplicable. Era como si Jesús, incluso mientras era juzgado, tuviera el control, como si él fuera el verdadero juez, y todos los demás, meros actores en una obra de sombras. El fariseo apretó los dientes. En su interior, la batalla se libraba con furia. Cada fibra de su ser gritaba: «Habla, defiéndelo, es inocente». Pero la imagen de la burla de sus colegas, la pérdida de su puesto, la vergüenza ante la ciudad, lo mantuvieron en silencio. El juicio transcurrió de forma confusa. Se presentaron testigos contradictorios, pero ninguno respaldó la acusación. Aún así, los líderes persistieron, exigiendo una sentencia. «Merece la muerte», resonaban las voces. Nicodemo sintió un sudor frío recorrerle la sien. Su alma estaba completamente desgarrada. Era como si se debatiera entre dos mundos irreconciliables, el honor ante los hombres y la fidelidad a una verdad que lo había traspasado. Hubo un momento de silencio denso cuando Caifás alzó la voz, cortante y definitiva: «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Este hombre ha hablado por sí mismo. Condenémoslo». Las antorchas parpadearon, arrojando sombras danzantes sobre los rostros decididos. Todas las miradas se posaron en el prisionero. Y Nicodemo supo, con una certeza que lo aniquilaba, que su falta de voz, su silencio, lo convertía en cómplice de aquel veredicto injusto. Mientras los demás se alejaban a toda prisa, satisfechos con su obra, él se quedó atrás un momento. Solo. Se apoyó en una columna de piedra, respirando con dificultad,
como si el aire de la sala se hubiera vuelto irrespirable. Murmuró para sí mismo: «Señor, ¿cuánto tiempo más seguiré atrapado en el miedo? ¿Cuánto tiempo permitiré que la verdad se derrumbe ante mis propios ojos?» El eco de la bofetada aún resonaba en su mente, mezclado con las firmes y serenas palabras del maestro. La verdad estaba siendo herida, golpeada, pero se mantenía en pie. Nicodemo, sin embargo, permanecía arrodillado ante sus propios miedos. Y en aquel tribunal de injusticia, descubrió que no existía un lugar neutral. Tenía que elegir: ¿vale más tu posición o tu alma? El camino al Gólgota era un río de humanidad ruidosa. Algunos gritaban insultos, otros simplemente caminaban en un silencio estupefacto. Entre los soldados romanos y los sacerdotes de rostro severo, Jesús avanzaba, cargando la pesada cruz. Su cuerpo ya sangraba, herido por la corona de espinas y los latigazos que habían lacerado su espalda. Nicodemo se mezclaba con la gente, manteniendo la distancia, con el manto echado sobre la cabeza como si quisiera ocultar su rostro del cielo. Su corazón dolía con cada paso vacilante del maestro. Ya no había un tribunal, ni un debate en el Sanedrín, solo la cruda y brutal realidad de la condenación. A su lado, un grupo de mujeres lloraba amargamente. Una de ellas murmuró entre sollozos: «Él sanó a tantos, ¿por qué lo dejan sufrir así?». Otro respondió con cinismo: «Decían que era el Hijo de Dios. Y ahora, mirad cómo termina». Nicodemo cerró los ojos. Sabía que este no era un final cualquiera. Todo lo que había oído de Jesús, cada palabra pronunciada aquella noche secreta en Jerusalén, estaba cobrando una forma terrible ante sus ojos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al llegar a la colina, los soldados lo arrojaron sobre la cruz. El sonido metálico de los clavos al perforar la madera y la carne se mezcló con los gritos de la multitud. Nicodemo temblaba, agarrándose el pecho. «Dios mío», murmuró casi sin voz. Un fariseo cercano se burló al reconocerlo. «¿Lo ves, Nicodemo? ¿Es este el maestro que tanto confundía a la gente? Este es el fin de los engañadores». No respondió. Simplemente fijó la mirada en Jesús, cuya expresión, incluso en medio de un dolor insoportable, aún transmitía una dignidad sobrenatural. La cruz fue alzada, y el maestro quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Los sacerdotes, triunfantes, le gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Y parte del pueblo, como un coro cruel, repetía: «Baja, y creeremos en ti». Nicodemo quiso gritar que él ya creía, aún sin ver milagros espectaculares, pero la voz no le salía. El silencio seguía siendo su prisión. Cerca de la cruz, vio a María, la madre de Jesús, llorando con el corazón destrozado. El discípulo Juan la sostenía. Nicodemo apretó los puños, sintiendo el peso aplastante de la culpa. Él, miembro del Sanedrín, estaba entre los que habían permitido aquello, aunque su corazón gritara lo contrario. Jesús, con una dificultad inmensa, habló: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego, mirando a Juan: «He ahí tu madre». Preocuparse por los demás, incluso en plena agonía, quebró lo que quedaba del corazón de Nicodemo. ¿Cómo podía un condenado pensar más en los otros que en sí mismo? Los soldados se repartieron sus vestiduras y echaron suerte sobre su túnica. La profecía se cumplía ante sus ojos, y él, maestro de la ley, reconocía cada detalle escrito en los profetas. Uno de los presentes murmuró: «¿No es este el cordero que predijo Isaías, aquel que fue llevado como oveja al matadero?». Nicodemo tragó saliva con dificultad. El espíritu en su interior confirmó que sí, pero su cuerpo permanecía paralizado por el miedo. Pasaron las horas. El cielo se oscureció de forma antinatural, el viento soplaba frío y la atmósfera se sentía sobrenaturalmente pesada. Muchos guardaron silencio, temiendo que algo más grave estuviera sucediendo. Entonces, con una voz entrecortada por el dolor, Jesús exclamó: «Consumado es». Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Un silencio sepulcral invadió la colina. Incluso los soldados permanecieron inmóviles, y uno de ellos, un centurión curtido en 1000 batallas, murmuró conmocionado: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».
Nicodemo sintió que las lágrimas le corrían libremente por el rostro. Era como si su corazón se partiera en dos. Había presenciado el cumplimiento de la promesa ante sus ojos, y sin embargo, no había hecho nada. José de Arimatea apareció a su lado y dijo en voz baja: «Se ha ido, y nosotros nos quedamos en silencio». Nicodemo asintió, incapaz de hablar. Su alma estaba en un conflicto atroz. La vergüenza lo consumía, pero junto a ella, una llama inextinguible comenzaba a surgir. Miró el cuerpo suspendido, ya sin vida, y comprendió que la cruz no era una derrota, sino una plenitud. Aquel que había hablado de nacer de nuevo, había muerto para dar esa nueva vida. Nicodemo apretó su manto contra el pecho, y entre lágrimas, susurró: «Perdóname, Señor, por mi silencio». Para algunos, la cruz era un símbolo de condenación. Pero para él, ahora, era un llamado. Porque algo dentro de él, a pesar de la muerte que tenía ante sus ojos, no había muerto. Algo en él no murió con Jesús. Un grito resonó en el Gólgota, atravesando el aire cargado de oscuridad: «¡Consumado es!». Y entonces, silencio. Un silencio tan denso que parecía aplastar el alma de quienes lo oían. El cuerpo de Jesús, ahora inerte, permanecía suspendido en la cruz. Su cabeza inclinada, la sangre corriendo por los clavos y de la herida de su costado, goteando sobre la tierra seca. El cordero había sido inmolado. De repente, un trueno rasgó los cielos y la tierra tembló. Muchos cayeron de rodillas, aterrorizados. El grueso y sagrado velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Los sacerdotes, incluso a la distancia, sintieron el impacto en sus corazones. La barrera entre Dios y la humanidad se había roto. Nicodemo, entre la multitud, sintió que le flaqueaban las piernas. Se agarró a una roca para no caer. No podía apartar la mirada del crucificado. «Consumado es». Esa palabra no se le iba de la cabeza. Era el fin, pero también era el cumplimiento. Alrededor, algunos soldados murmuraban: «Este hombre era justo. Nunca vi nada parecido». Las mujeres lloraban desconsoladamente. María, sostenida por Juan, miraba a su hijo muerto con un dolor que desgarraría hasta los corazones más duros. Nicodemo permaneció en silencio. Su mente gritaba, pero su boca no emitía sonido. Recordó todas las veces que pudo haber hablado, pero no lo hizo. Aquella noche, en secreto, había escuchado al maestro hablar del nuevo nacimiento. En el Sanedrín, solo se había atrevido a formular una pregunta tímida. Ante la burla, había permanecido callado. En el juicio, se había escondido entre las sombras. Y ahora, ante la cruz, era demasiado tarde para cualquier defensa. «Señor», murmuró con lágrimas corriendo por su rostro, «perdona mi silencio». José de Arimatea se le acercó, también con lágrimas en los ojos. «Ya no somos jueces, Nicodemo», dijo en voz baja. «Ahora somos testigos». El fariseo respiró hondo, pero no respondió. Miró a su alrededor. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos se golpeaban el pecho, otros seguían burlándose, pero la mayoría se iba en un silencio denso. El día, antes brillante, era ahora oscuro, como si la creación estuviera de luto. Nicodemo miró hacia el cielo nublado. El viento soplaba frío, y un olor a sangre mezclada con polvo le inundó las fosas nasales. Le ardía el corazón. Él, el maestro de Israel, se había quedado sin palabras, y la verdad que siempre había buscado había sido crucificada ante sus ojos. Un discípulo que pasaba por allí le susurró a otro: «Todo terminó. Se ha ido». Nicodemo casi gritó: «No, no ha terminado». Pero solo un susurro ahogado salió de sus labios: «Está consumado», y no dije nada. El peso del arrepentimiento lo abrumó como nunca antes. Era como si cada risa, cada burla, cada acusación dirigida a Jesús también lo hubiera golpeado a él, porque su silencio lo hacía cómplice. Esa noche, de vuelta en casa, no pudo comer. Se sentó en la oscuridad, con el rostro entre las manos, reviviendo cada momento. Recordó las palabras de Jesús sobre el viento del Espíritu. Recordó cuando el Maestro dijo: «De tal manera amó Dios al mundo». Ahora todo tenía sentido,
pero el precio de la revelación era insoportable. Su hijo entró en la habitación y lo encontró llorando. «Padre, ¿qué pasa?». Nicodemo no pudo responder. Simplemente negó con la cabeza, incapaz de explicar el peso que cargaba. Al amanecer, se levantó y se fue. La colina aún olía a muerte, pero regresó. Las cruces seguían en pie. El cuerpo de Jesús ya había sido retirado, pero las manchas de sangre en el suelo aún permanecían frescas. Se arrodilló junto a ellas y dejó caer sus lágrimas. «Esta sangre», dijo entre sollozos, «es la sangre de la verdad que no defendí». El silencio a su alrededor pareció responder. No había voces ni multitud, solo el viento. Pero en ese silencio, algo comenzó a florecer. Una llama pequeña pero firme surgió en su interior. Era el arrepentimiento. Un arrepentimiento que dolía más que la burla, más que la vergüenza. Y, al mismo tiempo, era un arrepentimiento que traía vida. Nicodemo levantó sus ojos llorosos hacia el cielo oscuro y susurró: «Perdí la oportunidad de hablar, pero no perderé la oportunidad de cambiar». Aún no sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de él se agitaba. Algo que no había muerto con Jesús. Porque a veces, el arrepentimiento habla más fuerte que el dolor. El sol ya se ponía en Jerusalén cuando la noticia comenzó a correr. Jesús había muerto. Para algunos fue un alivio, para otros, una derrota. Pero para unos pocos, fue un dolor profundo mezclado con una valentía que nunca antes habían demostrado. José de Arimatea, un hombre rico y respetado, también miembro del Sanedrín, caminaba con determinación por las calles que conducían al pretorio de Pilato. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación lo impulsaba. No podía permitir que el cuerpo del maestro fuera arrojado a una fosa común, como solía ocurrir con los criminales. Cuando llegó ante el gobernador romano, hizo una reverencia respetuosa, pero habló con firmeza: «Vengo a pedirte el cuerpo de Jesús, el nazareno que fue crucificado». Pilato levantó las cejas, sorprendido. «¿Eres consciente del riesgo?», preguntó con frialdad. «Fue condenado por tu propio consejo. Honrarlo podría costarte caro». José no se echó atrás. «Sé lo que pido, pero quiero darle un entierro digno». Pilato lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, hizo un breve gesto con la mano. «Que así sea. Llévate el cuerpo». El corazón de José se aceleró. Al partir, supo que había cruzado una línea sin retorno. Hasta entonces, había seguido a Jesús en secreto, temiendo la presión de los líderes. Ahora, se exponía ante todos. Al llegar al Gólgota, los soldados ya habían bajado los cuerpos de las cruces. El de Jesús estaba allí, tendido, cubierto de sangre y polvo. José sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó con reverencia, se arrodilló a su lado y le tocó la mano fría. «Perdona mi silencio, maestro», murmuró. «Pero hoy ya no permaneceré oculto». Mientras extendía los lienzos para preparar el cuerpo, oyó pasos detrás de él. Se giró, temiendo encontrarse con burladores u otros miembros del Sanedrín dispuestos a acusarlo. Pero lo que vio lo dejó atónito. Se acercaba una figura que cargaba algo voluminoso. Era Nicodemo, el fariseo, el maestro respetado, el que había buscado a Jesús en la noche silenciosa. Ahora caminaba a plena luz del día, a la vista de todos, llevando consigo casi 34 kilogramos de una mezcla de mirra y aloes, una cantidad inmensa, digna de reyes. José se levantó, asombrado. «Nicodemo, ¿tú?». El fariseo se detuvo frente a él, jadeante por el peso, pero con la mirada firme. «Yo tampoco puedo callar más». Puso la carga a su lado. «No hablé cuando debía, pero hoy honraré a quien llamaron maldito. Para mí, él es bendito». José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca imaginó ver a Nicodemo allí, y mucho menos con tanta audacia. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó en voz baja, casi en un susurro. «Tu nombre quedará ligado al suyo para siempre». Nicodemo asintió, y las lágrimas corrieron por su rostro. «Que así sea. Prefiero ser recordado entre los que lo honraron, que entre los que lo condenaron». Los dos hombres se miraron,
unidos por el dolor y un coraje tardío. Juntos, comenzaron a preparar el cuerpo. Lavaron las heridas y lo envolvieron en los lienzos, empapándolos en la fragancia de la mirra y el áloe. El gesto fue público, notorio. Ya no había forma de ocultarlo. Algunos transeúntes se detuvieron a observar. Uno de ellos murmuró con incredulidad: «Es Nicodemo, el maestro del Sanedrín, honrando a un crucificado». Otro meneó la cabeza en tono burlón: «Ha perdido el juicio». Pero a Nicodemo no le importó. Cada movimiento suyo era una silenciosa confesión de fe. Cada gota de bálsamo vertida sobre el cuerpo del maestro era como una súplica de perdón por años de miedo. Cuando terminaron, José dijo: «Tengo un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Estaba destinado para mí y mi familia, pero será para él». Nicodemo miró el cuerpo ya preparado, envuelto en lino y especias, y respondió: «Él es digno de cualquier tumba real». Lo llevaron juntos, con cuidado y reverencia, al jardín cercano. Ya anochecía, y era necesario darse prisa, pues se acercaba el sábado. Aún así, cada paso era solemne. No era solo un funeral, era un acto de fe. Cuando lo depositaron en el sepulcro, Nicodemo cayó de rodillas. Su voz entrecortada rompió el silencio: «Maestro, no fui valiente en tu vida, pero hoy no te dejaré solo en tu muerte». José puso su mano sobre su hombro, en solidaridad. «No estás solo, Nicodemo. Lo honramos juntos». Y allí, ante la piedra que sería removida para cerrar el sepulcro, el fariseo se dio cuenta de que, aunque tarde, finalmente se había colocado del lado de la luz. El peso de la vergüenza no había desaparecido, pero ahora iba acompañado de un gesto de rendición, un acto público imposible de negar. Y la pregunta flotaba en el aire, entre los murmullos de la ciudad y el silencio del jardín: ¿quién se atrevería a honrar de tal manera a un condenado? La tarde caía sobre Jerusalén, pero en el corazón de Nicodemo, el tiempo parecía haberse detenido. El cuerpo de Jesús, ya bajado de la cruz, yacía ante él, frío y marcado por la brutalidad de la crucifixión. Los soldados romanos habían cumplido su tarea con indiferencia. El Sanedrín, satisfecho, se había dispersado con un sentimiento de victoria. La multitud, antes ruidosa, ahora se había disipado en murmullos y confusión. Nicodemo permaneció allí, junto a José de Arimatea, cargando no solo con el peso de su silencio pasado, sino también con los pesados frascos de mirra y áloes que había traído consigo, aproximadamente 34 kilogramos de perfumes carísimos. La cantidad no era común, era un honor digno de reyes. José observó mientras colocaba cuidadosamente los contenedores en el suelo, uno por uno. «Has traído una fortuna, Nicodemo», murmuró. «Es casi un tesoro». El fariseo alzó los ojos llenos de lágrimas y respondió con firmeza: «Merece más que el oro. Si antes tuve miedo de reconocerlo, hoy ya no me oculto. Que todos lo vean». José asintió en silencio. Sabía que este gesto les costaría caro, no solo en riqueza, sino también en reputación. Ambos hombres, respetados miembros del Sanedrín, se revelaban ahora como seguidores del condenado. Se arrodillaron ante el cuerpo. Nicodemo abrió el primer frasco y derramó el perfume sobre las heridas. El intenso aroma de la mirra se mezcló con la sangre seca. Al hacerlo, sus manos temblaban, no por el esfuerzo, sino por la reverencia. «Maestro», dijo en voz baja, casi como una oración, «este es el honor que mi silencio no te dio en vida». José comenzó a envolver el cuerpo con las vendas de lino, y Nicodemo lo ayudó, empapándolas con la mezcla de perfume. Cada vuelta de las vendas era hecha con cuidado, como para sellar no solo su cuerpo, sino también su devoción. Una mujer que pasaba se detuvo y observó con asombro. Le susurró a otra: «Mira, es Nicodemo, el maestro de la ley. Está cuidando de Jesús». El rumor se extendió entre los pocos que quedaban. Algunos se burlaron, otros guardaron un silencio respetuoso. Pero a Nicodemo ya no le importaba. Por primera vez, no se escondía. «¿No tienes miedo?», preguntó José, rompiendo el silencio mientras ataba las últimas tiras. «Si el Sanedrín se entera». Nicodemo lo interrumpió con voz firme: «Ya lo saben. Y aunque no lo supieran, ahora lo verán. Ya no soy un discípulo de las sombras.
Si este cuerpo fue elevado en la cruz para que todos lo vieran, yo también lo honraré ante todos. El viento soplaba, trayendo el polvo de la colina. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el cielo de rojo. Se acercaba el sábado, y necesitaban terminar el entierro rápidamente. Aún así, Nicodemo no se precipitó. Cada detalle era un acto de fe. Al terminar, contemplaron el cuerpo envuelto en lino y perfumes. El contraste era impactante. El cuerpo, destrozado por la violencia, ahora exudaba un aroma regio, como el de un rey preparándose para el trono. José, con voz entrecortada, dijo: «Nunca imaginé que el sepulcro que preparé para mi familia sería para él». Nicodemo le puso la mano sobre el hombro. «Y yo nunca imaginé que, quien lo buscaba a escondidas por las noches, se encontraría a la luz del día cuidando su cuerpo». Un pequeño grupo observaba desde lejos, en respetuoso silencio. Algunos discípulos lloraban, otros simplemente miraban con incredulidad. Nicodemo, sin embargo, sintió algo nuevo en su interior, una extraña paz, como si este acto de valentía fuera, al mismo tiempo, el comienzo de algo que aún no comprendía. Al rodar la piedra que cerraba el sepulcro, el peso de la decisión recayó sobre él. No había vuelta atrás. Su nombre quedaría para siempre ligado al del crucificado. José suspiró profundamente. «Hicimos lo que pudimos». Nicodemo, mirando todavía el sepulcro sellado, respondió: «Sí, pero creo que lo que él prometió aún no está cumplido». Las palabras salieron casi sin pensar. José lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. El silencio volvió a caer sobre el jardín. Nicodemo respiró hondo, se limpió las manos aún manchadas de perfume y sangre, y miró hacia el cielo que oscurecía. Sabía que su actitud no era solo valentía, no era solo un honor tardío. Era fe. Una fe que, incluso sin comprenderlo todo, lo impulsaba a confiar en lo que estaba por venir. Su actitud no era solo de valentía, sino de una fe viva.